Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal, el canal de Quique Combe. Gente, vamos a reaccionar a un video, muy buen video, que es del canal Leyendas del Fútbol Mexicano. Visiten este canal que está muy bueno, tiene muy buen contenido, pero este video es para saber por qué México se cree tan grande en los mundiales, tan grande en América. Quiero entender un poquito más por qué hay esta creencia de los hermanos mexicanos que se creen gigantes, tanto en los mundiales. Sé que en su confederación son de los más grandes, obviamente con Estados Unidos, pero quiero entender un poquito más de la historia de México en los mundiales. Así que, gente, vamos a empezar a ver este video de Leyendas del Fútbol Mexicano. A lo largo de 17 Copas del Mundo, el fútbol mexicano ha sido sinónimo de sufrimiento, con muy pocos atisbos de felicidad, prácticamente inexistentes en un lienzo lleno de frustraciones, bochornos y muchas vergüenzas. La historia de nuestro balompié, viciado por las fiestas, la inmadurez y las decisiones incomprensibles por parte de quienes tendrían el poder de cambiar el panorama, se erigen como el enemigo número uno en el desarrollo de un equipo competitivo, que con miras a recibir su tercer mundial en casa, no logra convencer de que superará sus límites autoimpuestos. Un siglo después del primer partido oficial que disputó la selección, la realidad es que muy pocas veces se han alcanzado blasones dignos de presunción, y el panorama, repasando todo nuestro historial, parece destinado a ser el mismo de cada proceso. Hoy te quiero recordar, Copa del Mundo tras Copa del Mundo, cómo ha sido nuestra participación en el torneo más importante del planeta, ese que estamos muy lejos de conquistar, y en el que si medimos resultados podemos sacar unas conclusiones tan claras como desesperantes. Cosechando 2 buenas actuaciones en casa, donde se logró el 6º lugar, pernoctando casi siempre entre el 10º y el 13, o bajando hasta los infiernos del 22, tal como en la última edición. La triste realidad que arrojan los números es que, fuera de ilusiones y promesas, en general hemos logrado ser lo mejor de lo peor, estando lejos todavía de ser lo peor de lo mejor. Este video resume en la menor cantidad de tiempo posible todos los mundiales a los que ha asistido el combinado nacional, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, enfocándonos sobre todo en lo desarrollado sobre la cancha. Prepárate para revivir durante la siguiente hora todo este recorrido de borracheras, golazos, decepciones, penales fallados, penales regalados, sorpresas, decisiones cuestionables y un sinnúmero de componentes que colorean esta tragicomedia llamada fútbol mexicano, totalmente basado en una historia real. Si tú deseas conocer mucho más detalles sobre la preparación, el camino y la previa de cada torneo, te invito a que le eches un ojo a nuestra serie, que dedica bastantes horas a desmenuzar todo lo que ha sucedido con México a lo largo de la historia. Te voy a dejar el link en la descripción. Dicho esto, comencemos. Primer mundial. Tras el primer partido de la selección mexicana el 9 de diciembre de en este mundial, en el 1930, el partido inaugural es México contra Francia. Es el partido inaugural que se dio no frente a Uruguay, que era el país anfitrión, sino que se dio entre México y Francia. En 1923 se supo de ella nuevamente hasta 5 años después, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Ahí el Trompo Carreño anotó el primer tanto azteca en un partido oficial y Uruguay se proclamó bicampeona del mundo, tras refrendar el oro que se colgó en París 1924. Fue precisamente en tierras charrúas donde se celebró, un par de años más tarde, la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA, independientemente del Comité Olímpico. El tricolor acudió al llamado del máximo organismo bajo la... Ahí lo dijo, Uruguay era la bicampeona del mundo en ese entonces, porque en el 24-28 fueron los Juegos Olímpicos, pero estaban organizados por la FIFA, por eso se contaban como títulos mundiales, títulos, no Copas del Mundo, sino títulos. Uruguay es el organizador de esta Copa del Mundo porque era el vigente campeón mundial. Por eso Jules Rimet le dio
ese beneficio a Uruguay de empezar su primer mundial en Uruguay en 1930 porque era bicampeón mundial. La tutela del estratega español Juan Luque de Serrallonga, a quien le impusieron la convocatoria de Óscar Bonfiglio, Manuel Chaquetas Rosas, los hermanos Garza, Hilario Moco López, Roberto La Pulga Gallón, Juan Carreño, Luis Pichojos Pérez y Felipe La Marrana Olivares, entre otros pioneros. Nuestra selección, que para ese entonces vestía en color guinda, compartió el grupo 1 con Chile, Francia y Argentina, una de las favoritas para levantar el intitulado Trofeo Jules Rimet. El 13 de julio la escuadra nacional, junto a Francia, disputó el primer partido en la historia de los mundiales. Ya es el primer mundial contra Argentina. Creo que acá entra un poco la rivalidad con Argentina. Por desgracia resultó en favor de los europeos. Lucien Laurent convirtió el gol número 1 de la máxima competición con una volea a pase de Ernest Liberati. Luego Marcel Anguilés subió el 2-0 con un tiro esquinado. Y a 2 del descanso, André Machinot escribió el tercero, zorrajándola de aire. El primer gol mexicano en mundiales lo firmó el Trompo Carreño al minuto 70, igual que lo hiciera en los Olímpicos. Sin embargo, sirvió de poco, pues antes del final Machinot cascó su doblete para el 4-1 definitivo. La segunda contienda fue contra Chile, pero los guindas hicieron poco o nada sobre el terreno de juego, ya que los sudamericanos se impusieron tras un contundente 3-0. El Zorro Vidal abrió el marcador al minuto 12 y empezando la segunda mitad bajó el doblete, mismo que al 51 se convirtió en 3-0. Cuando Manuel Rosas la incrustó en propia valla y autografió el primer autogol de las Copas del Mundo. Ya eliminada, la escuadra nacional se midió con Argentina y antes del 20 el albiceleste ya lo ganaba 3-0. Hay que tener en cuenta que en esta época Argentina era potencia mundial junto con Uruguay, ¿no? Un doblete estable y uno más de Adolfo Sumelsú. Contrarrematando un penal malogrado fue que el Chaquetas Rosas metió a México al partido. Sin embargo, la ilusión se diluyó rápidamente, porque Sumelsú alcanzó el par de anotaciones al 55, y un minuto después, Francisco Barallo pintó el 5-1 momentáneo. Más tarde el Chaquetas hizo el segundo tanto para su cuenta personal, y la última diana del partido fue de La Pulga Gallón, que concretó el 6-3 definitivo, cuando se desgastaba el 75. 6-3, igual se mataron a goles, ¿no? Hay que recordar que en esta época los goleros no usaban guantes. Y realmente se daban como a mansalva, ¿no? No había tarjeta roja, y se daban castigo, y esas pelotas eran duras como una roca. México finalizaba la primera Copa de todos los tiempos, en el 13º lugar. Último. Del Mundial Italia 1934, la selección nacional no fue partícipe, por su eliminación en Roma a manos estadounidenses, a solo 3 días de la justa. Y de Francia 1938 se ausentaron por decisiones tomadas desde las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, y el deporte paró por un buen rato, así que la quinta edición de la justa no se llevó a cabo sino hasta 1950, que Brasil fue el anfitrión. Dirigido por Octavio La Pulga Vial, el representativo azteca compartió el grupo 1 al lado de Yugoslavia, Suiza y el conjunto local, con quienes inauguró nuevamente el torneo, ahora sobre el mítico Maracaná. El partido de estreno se llevó a cabo el 24 de junio y Antonio Carvajal, Gregorio Gómez, Felipe Setter, José Antonio Roca, Carlos Septién y Horacio Casarín, por mencionar solo algunos, fueron vapuleados al ritmo de la samba amazónica. Ademir aperturó el tanteador a pase de Danilo. Jair puso el segundo con un zurdazo cruzado que la Tota no alcanzó. Baltasar lo alargó aún más con un cabezazo al ángulo. Y el que cerró la feria fue de Ademir a 10 minutos del final. 4-0, nomás para empezar. 4 días más tarde. Voy a hacer dos cositas del Mundial de 50. Muchos dicen que este Brasil no era la gran cosa. No es así. Este Brasil venía goleando todos los partidos. Por eso se creían tan ganadores al llegar al último partido con Uruguay. Uruguay había empatado, si mal no recuerdo, contra España 1-1. Porque se jugaba un cuadrangular final. Este Brasil realmente se venía comiendo a todos los niños crudos, ¿no? Era gigante en este momento de la historia. En el 50 era el gran favorito a ganar el Mundial. Y era una Uruguay que venía dividida con la Federación Uruguaya de Fútbol, y de ahí viene el dicho de Obdulio Varela: los de afuera son de palo, que se refería a sus dirigentes que fueron a la historia de Uruguay y les dijeron: muchachos,
cumplidos están, hasta acá, hasta la final llegaron, porque ya le daban por hecho de que Brasil los iba a vapulear en esa especie de final que se jugó en el Maracaná. Y ahí está la famosa frase de Obdulio Varela diciendo a sus compañeros que los de afuera son de palos, que no hay que hacer caso a lo que digan los de afuera, porque ellos son 11 contra 11 en la cancha y los dirigentes no juegan. Tarde, Yugoslavia repitió la dosis a los mexicanos, con Bobek cantando el primero, pateado con potencia. Tchaikovsky colaboró con un doblete y Tomasevich festejó el 4-0, que no fue a la cédula, ya que sobre el límite Héctor Ortiz pegó el de la honra. Sin más aspiraciones que retirarse con dignidad, Vial y sus hombres se enfrentaron a Suiza. En este partido ocurrió el famoso cambio de camiseta, aunque no con el equipo que siempre te han contado. Ya sabes dónde puedes encontrar la anécdota completa. Lamentablemente, el jersey prestado no incluía magia futbolística, por lo que los mexicanos sucumbieron tras la maravillosa estocada de Bader al minuto 10 y el disparo de Kiki al 44, bajo la complicidad de Carvajal. Antes de finalizar las acciones, el legendario Horacio Casarín hizo una jugada individual y anotó por primera y única vez en mundiales. Sin embargo, el dios Cronos jugó en su contra y segundos después acabó el partido, así que solo quedaba esperar otros 4 años para intentarlo nuevamente. La posición que ocupó México fue la 12ª, solo por encima de Bolivia. Otra cosa en este Mundial de 1950, cuando Brasil pierde la final con Uruguay, la mayoría de las filmaciones que se filmaron en esa final se quemaron, las quemaron, no querían saber nada los brasileños. Mucha gente se quitó la vida, lamentablemente, por esa especie de final de la Copa del Mundo, y muchos de los registros fílmicos se quemaron. Pelé. El Mundial de 1954 se jugó en Suiza del 16 de junio al 4 de julio y la selección mexicana de Antonio López Herrán se clasificó en grande, luego de ganar todos sus partidos eliminatorios, en los que recibió un solo gol y puso algo de fe en lo que podrían lograr. Por segundo mundial consecutivo, el conjunto nacional repitió con Brasil y Yugoslavia en el grupo A, mismo al que se unió Francia, otro viejo conocido, al que vieron por última vez en 1930. No obstante, el formato de juego indicó 4 grupos de 4 integrantes, pero curiosamente cada escuadra disputaría únicamente 2 partidos y no 3, como indicaría la lógica moderna. El timonel azteca puso su fe en la Tota Carvajal, Raúl Cárdenas, Juan Chapetes Gómez, José Luis Lamadrid, Tomás Balcázar, Raúl Lapín Arellano, Salvador Mota y el capitán José Naranjo como los más destacados. La contienda de presentación para México tuvo lugar en Ginebra contra Brasil. Por desgracia, la canariña se despachó con la cuchara grande, destrozando al Granate con un escandaloso 5-0. Baltazar estampó el primero con un escopetazo desde los linderos del área grande. Cerca de la media, Didi selló el 2-0 con un tiro de castigo, y Pinga se metió a las estadísticas con una individual, además de recoger un balón suelto para el 4-0. La pincelada que puso fin al viacrucis azteca fue de Yuliño. El habilidoso jugador del Fluminense anotó el único tanto del segundo tiempo, desparramando a 2 mexicanos y luego pateando cruzado, haciendo lo imposible para el arquero Mota, suplente del lesionado Carvajal. Para clasificar a cuartos de final, los violas debían superar a Francia y esperar a que Brasil hiciera lo propio con Yugoslavia, para así obligar el partido por el desempate. Pero nada de esto sucedió, más allá de las imaginaciones aztecas. Los galos adelantaron con el punterazo de Jean Vicente y posteriormente, en su intento por rechazarla, el mítico Raúl Cárdenas se hizo el harakiri para el 2-0 parcial. Con ave fénix, la selección mexicana renació de sus cenizas y a 5 del final ya había equilibrado la balanza gracias al derechazo rasante de la Madrid y otro disparo cruzado de Balcázar. Esto era un momento mágico, porque como ya observaste, pocas veces pudimos competir en el marcador hasta esas fechas. Se jugaban los segundos finales y todo parecía que México sumaría su primer punto de la historia. No obstante, el árbitro español Manuel Asensi pitó una polémica mano de Narciso López en zona prohibida. Luego de dictaminar la debatida pena máxima, un tal Raymond Copa transformó el 3-2 definitivo. Y más nada para México, a seguir participando. Finalizamos entonces en el 13º puesto, ya que hubo otras 3 naciones con más goles recibidos y ninguno a favor. Hey, perdón por interrumpir el video. Nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié.
Excelente canal. Vos, sí, a vos te estoy hablando. Te suscribís ahora, en este momento, apretá el botoncito de suscribirse, la campanita, y si tenés los huevos, comentá. En 1958, Europa repitió como sede mundialista, siendo Suecia el país elegido para albergar el torneo más importante del orbe. López Herranz continuó al frente del proyecto mexicano, aunque como mano derecha le acompañaba otro de leyenda, Ignacio Treyes. A esta dupla, pero más al de la cachucha, le debemos que la selección se convirtiera en el gigante de la zona, mandando durante muchos años. En la clasificatoria del 57 se autoproclamó amo y señor, pasando por encima de Estados Unidos y Canadá sin ninguna derrota, y solo 2 goles en contra, por 18 a favor. Para viajar al viejo continente, el estratega español naturalizado mexicano eligió al inamovible Carvajal y una base compuesta por Jesús del Muro, José Jamaicón Villegas, Chava Reyes, Carlos Calderón, José Antonio Roca, Raúl Cárdenas y Jaime Belmonte. Por tercera vez, los mexicanos cortaban el listón al enfrentarse en el partido inaugural a Suecia, escuadra con la que compartió el grupo C, además de Gales y Hungría. 3 europeos, por si acaso necesitábamos de más desventajas. Igual Hungría era muy buen equipo en esa época y Suecia, ¿no? Gales no mucho. Grupo difícil, le tocó a México. Hasta ahora no tenemos ningún partido ganado de México, ni siquiera un empate. En el 58. Desgracia, la tarde del 8 de junio fue desastrosa para los que estrenaron la camiseta color verde, ya que se comieron 2 de Simonson y 1 de Liedholm. El 1-0 fue un sencillo de Agne tras la faena de Skoglund. Ya en el segundo episodio, Nils extendió la cuenta desde los 11 pasos y el próximo ariete del Real Madrid calcó el 3-0 final. Su doblete del día ocurrió con una tocadita a placer tras el achique de la Tota. Pese al resbalón en su debut, los ahora sí tricolores estaban a pocas horas de hacer historia, pescando el primer punto en Copas del Mundo. Todo sucedió el 11 de junio sobre la grama del Estadio Rasunda. Se jugaban los últimos suspiros del encuentro frente a Gales, que lo ganaba por la mínima gracias al punterazo de Alchurch a la media de juego. Las prensas en México ya se preparaban para imprimir la crónica de una nueva derrota. Sin embargo, las palancas se atrancaron segundos antes del silbatazo final. Al minuto 89 de juego, Jaime Belmonte se levantó entre 2 torres europeas. Les ganó la posición y tras girar el cuello la mandó a guardar, bautizándose como el héroe de Solna, aquel patriota que anotó el único tanto mexicano del mundial, pero que significó el primer empate y punto de la historia. Luego de tremendo acontecimiento, Hungría bajó al equipo. En el 58, recién México obtuvo su primer punto en un empate. Obviamente, hasta acá lo que hemos visto que México era una selección muy pequeña, ¿no? En el 58, vamos a ver cómo va evolucionando México en los mundiales. Equipo de la nube donde andaba volando, pues las patadas y lesiones mermaron la plantilla para el último partido. Con un sólido 4-0, los magiares los mandaron de vuelta a casa. La Hostichi fue el autor de los primeros 2. El 1-0 cayó con un izquierdazo fulminante dentro de la caja verde. Y el segundo fue un zapatazo imposible para cualquiera, incluido el 3 Copas Carvajal. Sando respetó al rival y al 54 celebró el tercero con un tiro libre indirecto en la intimidad nacional. El último lo festejó Benxis, por eso del 70. Una diana muy chusca, que el liniero dio por buena, avalada por el árbitro Arn Eriksson, que ni lo alcanzó a ver. A pesar del puntito, la diferencia de goles nos colocó en el último lugar, que fue el 16. La competencia que reúne a los mejores jugadores del planeta regresó al nuevo continente para Chile en 1962 y el tricolor no faltó a la justa, venciendo a Paraguay en la repesca americana, sacada del sombrero mágico de la FIFA, por cierto. Ignacio Treyes ahora sí era el entrenador en jefe del conjunto tricolor y la Tota repetía llamado por 4º mundial consecutivo, lo que le convertía en una leyenda universal. Hecho convocó un equipo bastante sólido con Del Muro, José Villegas, Guillermo Sepúlveda, Raúl Cárdenas, Isidoro Díaz, Alfredo del Águila, Héctor Hernández y Salvador Reyes. Ellos no lo sabían, pero después de tantísimas décadas, estaban por convertirse en la mejor selección de todos los tiempos, hasta ese día, y por otros 36 años más. El trabajo de la Liga Mexicana, y sobre todo de las Chivas, estaba por rendir frutos muy dulces. Esta vez los mexicanos compartían el sector C junto a Checoslovaquia, España y Brasil, con quienes se encontraban por tercera vez en fase de grupos,
sumando el mismo número de resbalones, pero esta vez con un marcador menos abultado y con una exhibición sumamente plausible. México aguantó el 0 todo el primer tiempo, atreviéndose incluso a llegar con peligro, pero fallando en la definición. También la Tota Carvajal demostró toda su experiencia y valía bajo los 3 palos, atajando a diestra y siniestra a lo que los de amarillo le hicieron llegar. Sin embargo, Mario Lobo Zagalo estrenó el tanteador en Viña del Mar al 56, con una palomita a pase del Rey Pelé, quien... Lobo Zagalo, que fue campeón del mundo como jugador y como técnico. Minutos más tarde se encargó de surcir el segundo, con un zurdazo imparable, luego de barrer con la saga mexicana. 4 días más tarde, contra los españoles, se soñaba con el empate y la clasificación a cuartos de final. México no solo defendió casi perfecto, sino que se aproximó cuantas veces quiso al área rival, pero nuestra eterna falencia en el ataque les impidió abrir el tanteador. Tanta falla no podía ser perdonada por los dioses del fútbol, así que Joaquín Peiró acabó con las ilusiones aztecas al minuto 90, cuando convirtió en gol el prodigioso galope de Paco Gento por la banda izquierda. Sorpresivamente contra Checoslovaquia, futura finalista junto a Brasil, Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández inmortalizaron sus nombres en la historia del fútbol mexicano, anotando los goles que permitieron el primer triunfo nacional en Copas del Mundo. Aunque todo empezó color de hormiga, con el gol de Masek al minuto de juego, el Cholo lo emparejó con un sencillo a la red tras el intento del Chale. Del Águila volteó la tortilla con un zurdazo precedido de una pared, que fue un verdadero golazo, y Hernández plasmó el 3-1 final desde los 11 pasos, reivindicándose después de todos los errores que cometió durante la competición. Por muchísimo tiempo, el seleccionado que nos representó en el Mundial del 62 sería recordado como el más importante de todos. Un cuadrazo que no debe quedar nunca en el olvido y que tampoco le fue tan bien. Qué increíble que tanto Brasil como Checoslovaquia compartían la fase de grupos y se llevaban a la final. Siguió la segunda mejor posición fuera de casa, el 11º puesto, igualada hasta 40 años después y superada en 2014. Así de grande fue esta generación. Inglaterra 1966 fue un mundial muy importante para el balompié nacional, aunque no pasaron de la fase de grupos y se quedaron lejos de las expectativas creadas 4 años atrás. Antonio Carvajal se convertiría en el primer jugador del globo terráqueo en disputar 5 Copas del Mundo y Treyes en el mexicano número 1 en dirigir 2 mundiales consecutivos, oficialmente, porque extraoficialmente ya sabemos que el del 58 también fue suyo. Es increíble que este mundial que lo ganó Inglaterra, lo ganó con un gol ilícito, ¿no? El único mundial que tiene Inglaterra es con un gol ilícito, y aparte en cuartos, si mal no recuerdo, cocinaron tanto Alemania por un lado, Inglaterra por el otro, cocinaron a Uruguay y a Argentina, de un lado y del otro, para llegar ellos a la final. Y es increíble que los ingleses, que tanto insisten y joden con la mano de Maradona, son campeones del mundo con un gol que nunca fue, ¿no? Cosas que a veces llaman la atención, esa especie de doble vara de muchas selecciones. Multicampeón con Marte, Zacatepec y Toluca, hecho mano de Ignacio Calderón, Arturo Chaires, Guillermo Hernández, Gustavo Peña, Jesús del Muro, Isidoro Díaz, Luis Regueiro, Aarón Padilla, Salvador Reyes y un jovencito, Enrique Borja. A excepción de Francia, viejísima conocida, la suerte le puso a México rivales con los que nunca se había enfrentado, como Inglaterra y Uruguay. La presentación en Wembley ante los franceses olía a victoria con el gol de Enrique a lo Borja, después de otro anulado. ¡Borja, no falles! ¡No falles! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Y miren ustedes! No obstante, Hauser habló por los europeos poco después, empatándolo con un fogonazo inatajable para Calderón, y en adelante la pizarra no se movió más. Pudo pasar, pero el flaco delantero falló una como para meter la cabeza en la tierra y ya nunca más sacarla. El 16 de julio los verdes se enfrentaron al anfitrión y futuro campeón mundial, que se llevó por la mínima ambos tiempos, disminuyendo las esperanzas tricolores de avanzar a la siguiente ronda. El de los primeros 45 lo subió Bobby Charlton con un golazo lejano, digno de toda su categoría, y el de la segunda página lo escribió Roger Hunt con un hit al pórtico, luego de que el cuate escupiera el cañonazo de Jimmy Greaves. Tras la caída con el equipo de la Reina, los Esmeraldas se enfrentaron a la Garra Charrúa 3 días más tarde,
solo que las escuadras no se faltaron al respeto en poco más de 90 minutos. Este fue otro partido que pudo y debió ganar la escuadra nacional, pero adivina qué fue lo que falló. También fue el último juego como profesional para Antonio La Tota Carvajal, genio de las canchas que es reconocido en todos los continentes, pero que en nuestro país le falta un poco más de cariño antes de que parta de este mundo. En ese mundial se empezaron a usar guantes los goleros. En 1966 México finalizó en el 12º lugar. En 1970 el ombligo de la luna albergó la 9ª Copa del Mundo, edición primera en la que México llegó más allá de la fase de grupos. El equipo anfitrión era dirigido por el ex seleccionado Raúl Cárdenas, quien eligió un grupo de futbolistas liderados por Nacho Calderón, el Halcón Peña, José Bantolrá, Cabo Valdivia, Javier Fragoso, Aarón Padilla y la Calaca González. Enrique Borja sí fue requerido, pero su papel resultó secundario. El Salvador, la Unión Soviética y Bélgica se colocaron como los rivales mexicanos en el sector A. El Salvador, acá tienen que ganar sí o sí, el primer partido. Pero todo empezó pintado de gris por el empate a ceros frente a la URSS. La inauguración futbolera no supo ponerse al nivel de la ceremonia y la organización, que fueron fenomenales. Por fortuna, el panorama cambió drásticamente contra los salvadoreños, que se anotaron 4 a la canasta para el segundo triunfo tricolor en mundiales. Valdivia metió el 1-0 tras el swing de Borja, y el mismo Cabo alcanzó su segundo con un cruzado de derecha. Este fue apenas el segundo doblete de todos los tiempos para un mexicano. Más tarde Fragoso se encontró con el tercero tras la bajadita de López Salgado, y el Fraile Basaguren estampó el histórico 4-0, que nunca se ha repetido, luego de enviar a la red el tesoro robado por Valdivia. Para avanzar a cuartos el tricolor debía empatar o vencer a Bélgica, mas los de Cárdenas eligieron lo segundo, haciéndose de todos los puntos con el solitario gol del capitán Peña, que al cuarto de hora concretó la muy debatida pena máxima concedida por el arbitraje. Majestuosamente la escuadra nacional hizo en 11 días lo que no pudo en 40 años, y ahora estaban en cuartos de final, una prueba que resultaba complicadísima ante los italianos. Otra de esas historias mal contadas es la razón por la cual se disputó este partido en Toluca, por lo que si quieres conocer la verdad, date una vuelta por nuestro documental de esta copa. En este mundial también hubo un cambio de sede con Uruguay y Brasil, que a Uruguay le hicieron ir en bus 11 horas antes del partido. Le cambiaron la sede a último momento, tuvo que ir a jugar contra Brasil a otra sede y le hicieron 11 horas de bus. Un disparate, llegaron muertos, que terminamos perdiendo 4-0, 4-1, no me acuerdo. Comenzó viento en popa con el golazo de los 3 dedos de la Calaca González y una muy buena Un Brasil que no necesitaba ayuda, ¿no? Una exhibición color granate. Sin embargo, el navío se hundió minutos después con el autogol del Calimán Guzmán tras el tiro centro de Domenghini. Ya en el segundo tiempo, los del país de la bota se asentaron y Riva despegó para sus intereses con un izquierdazo de bote bravo. Luego Rivera extendió aún más la diferencia con un tiro esquinado a la base del poste y el Gigi Riva gritó su doblete para el 4-1 final, toda vez que desparramara a Calderón y a su saga, por eso el 70. Esta fue una dolorosísima derrota, aunque se esperaba que 4 años más tarde se pudiera retomar el camino. Spoiler alert, eso no pasó. México terminó su primer mundial en la mejor posición histórica, el 6º puesto. Al Mundial de Alemania Occidental 1974, el representativo azteca no acudió, pues vergonzosamente finalizó en tercer lugar del 6º campeonato de naciones de la CONCACAF, en el que Haití fue el ganador, y los nuestros culparon al vudú de su pésimo desempeño. Afortunadamente para la Copa de Argentina, 4 años más tarde, el conjunto nacional regresó a la máxima competencia, fruto de una sola derrota durante toda la eliminatoria. Excelentes esos peinados. Los verdes eran dirigidos por el ex mundialista José Antonio Roca, quien tuvo como pilares a los porteros Pedro Soto y Pilar Reyes, a los defensas Ignacio Flores, Alfredo Tena y Arturo Vázquez Ayala, los mediocampistas Guillermo Mendizábal, Leonardo Cuellar, Cristóbal Ortega y Enrique López Arza, además de los delanteros Víctor Rangel y un jovencito Hugo Sánchez. Déjame decirte que esa selección jugaba precioso al fútbol, pero sus resultados en la vitrina más brillante fueron tan pusilánimes y devastadores que el método sobre la cancha pasó al cajón del olvido y solo es recordada como una miseria. Por primera vez México compartía el grupo con rivales a los que nunca había enfrentado en mundiales: Polonia, Alemania Federal y Túnez.
Quizás sea por este hecho que el tricolor dio su peor actuación, pues perdió todos los juegos y recibió 12 goles en contra, por solo 2 a favor. La contienda de presentación fue contra Túnez, selección que estaba a 90 minutos de conseguir la victoria número 1 para el continente africano. Aunque el Gonini aventajó a los del Águila Devora Serpientes con un penal originado por una mano en zona roja, ya en el segundo lapso Cavi lo emparejó con un derechazo de bote bravo. Posteriormente Gómez volteó los papeles con un puyazo patrocinado por la infame marca personal de Tena. Y a 2 minutos del reglamentario, Doillat sentenció el 3-1 final, luego de una penetración por izquierda, que terminó picando sobre la humanidad de Pilar. Si el partido con los de ese partido anterior, qué camiseta extraña que tenía México. Los tunecinos fue una calamidad, contra los germanos 4 días más tarde resultó ser toda una hecatombe, ya que se sufrió la goleada más abultada de toda la competencia, misma que Argentina le repetiría a Perú poquito después. Dieter Müller hizo el primero con un disparo de larga distancia que se escurrió por el costado más alejado de Pilar, y el segundo cayó a cuenta de su homónimo Hansi. Cabe recordar que la goleada Argentina-Perú está un poquito teñida de cosas turbias que pasaron detrás de ese partido, ¿no? Pasando mortalmente cuando se deshilaba la media de acciones. 8 minutos más tarde, Karl-Heinz Rummenigge punteó sobre la salida de Reyes para el 3-0 parcial, lesionando al guardameta y obligando la entrada del suplente, quien también calentaba el banquillo en el Club América, y aún así fue convocado. El cuarto tanto no tardó en cantarse, ya que antes de la pausa, Floji recibió de Bonhoff para menear la red con un escopetazo imposible para el recién debutado Pedro Soto. Karl-Heinz firmó su doblete al 77, acribillando al cancerbero. Y antes del silbatazo final, el 10 teutón también bajó su par de ases, soltando una raya de zurda que Soto Moreno sacó del fondo en frustración. Ya eliminados y luego del vergonzoso 6-0, los del profe Roca cerraron su participación con una nueva derrota, pero ahora con los polacos como sus victimarios. Curiosamente, este fue el partido en el que mejor se mostraron los mexicanos. Zbigniew Boniek festejó el primero sobre el césped del Arroyito, pero Víctor Rangel lo equilibró entrando el segundo tiempo, tras la diagonal matona de Nacho Flores. Esta jugada fue lo único rescatable de todo nuestro torneo. Desgraciadamente Deina, el mejor futbolista polaco de todos los tiempos, separó a los suyos de nueva cuenta, luciéndose con un golazo de verbenas y fanfarrias, apenas 240 segundos más tarde. El que terminó por matar a nuestros paisanos lo convirtió Boniek, en lo que fue otro de grandísimas hechuras, pero esta vez a 30 metros de distancia, un golazo. La vituperiada y mal recordada selección del 78 terminó en el fondo de la tabla, como el lugar 16 de 16 contendientes. Esta fue la última vez que quedamos hasta abajo, y aún con el aumento de participantes, jamás repetimos en el 16º escalón. Durante la clasificatoria para España 82, Honduras y El Salvador fueron más, pero mucho más que México, que finalmente se perdía del Mundial Ibérico tras ganar un solo partido de 5 que disputó. Una vergüenza titánica. Simplemente la peor selección nacional de toda la historia habida y por haber. Afortunadamente al del 86 era imposible no asistir, ya que la FIFA repetía plaza por primera vez y nuestro país resultó el ganón. El yugoslavo Velibor Milutinovic capitaneaba el barco nacional, el cual estaba conformado por la generación más deslumbrante hasta entonces, misma que nos regaló entre mayo y junio la mejor participación mexicana de la que se tenga registro. 86. Entre los efectivos más sobresalientes de Bora destacaron Pablo Larios, Fernando Quirarte, Miguel España, Rafael Amador, Armando Manso, Javier Aguirre, Tomás Boy, Manuel Negrete, Hugo Sánchez, Cristóbal Ortega y Luis Flores, entre otros grandísimos exponentes. La fortuna los puso en el grupo B, acompañando a Paraguay, Bélgica e Irak. Su primer partido se llevó a cabo el 3 de junio en el Coloso de Santa Úrsula, donde Milutinovic y sus muchachos vencieron a la selección de Bélgica. Tenía muy buena selección. Igual siempre me llamó la atención en el Azteca cómo se reflejaba en la mitad de la cancha esa especie de sol. Que no pudo vengarse de aquel partido de 16 años atrás. Al 23 Boy movió un balón parado que Quirarte ganó en todo lo alto, para el 1-0. Y a poquito el entretiempo, el Niño de Oro toqueteó en segundo palo, en lo que fue su primer y único gol en estas lides. Muy poquito para el mejor futbolista parido en esta nación. Aunque los belgas descontaron gracias al único error de Larios en toda la Copa del Mundo, para los segundos 45 no se vitorearon más dianas, y México se embolsó los 2 puntos. Ante Paraguay los blancos tomaron ventaja desde muy temprano, con la metralla de Flores sobre Zavala, pero Romerito lo igualó en la recta final, patrocinado por el centro de Cañete.
El delantero del Real Madrid tuvo la victoria en su pata zurda, luego de un penal marcado sobre su persona en el último suspiro de juego. Sin embargo, el manito demostró que también era humano, fallando frente al Gato Fernández y fijando el 1-0 en el marcador. La clasificación a octavos estaba casi asegurada con la derrota iraquí a manos belgas, pero debían afianzarla venciéndoles en el último partido de la primera fase. Por fortuna, la condición se cumplió al pie de la letra con el bazucazo de Quirarte al 54. Así que México avanzaba a segunda ronda para verse las caras con Bulgaria. Los pronósticos ante los europeos eran favorables porque se clasificaron sin ganar un solo partido. Y contra los que repetían el uniforme albo no les cambió la suerte. Negrete abrió el marcador cascando ni más ni menos que el gol más bonito en la historia de los mundiales. ¡Qué golazo! Volea semichilena. Y Raúl Servín finiquitó el pleito con un mazazo de cabeza tras un cobro desde el vértice de la derecha. Por primera y hasta ahora única ocasión, México jugaría el quinto partido en un mundial. El Estadio Azteca se unió a una sola voz para contar 1, 2, 3 y gritar al unísono la porra más mexicana de todas, hasta en 3 ocasiones. Esto es lo que no logro entender, es cómo México se puede creer tan grande cuando siempre los escucho decir que tenemos que llegar al quinto partido, que solo llegaron una vez en la historia a un quinto partido en los mundiales. Entonces es difícil darle crédito a una selección que nunca ha llegado a mucho más que eso. La locura que se vivió el 15 de junio terminó por disiparse 6 días después, cuando Alemania echó al Tri en cuartos de final. La contienda fue muy pareja durante el regular, e incluso Javier Aguirre tuvo la victoria en un par de ocasiones, además de que el árbitro colombiano anuló la jugada donde el abuelo Cruz la mandó al fondo. Pero la paridad no se rompió sino hasta después de los 30 de suplementario, pues Alemania acertó todos sus penales en la tanda del desempate, mientras que por la selección solo pudo clavar la Negrete, y adiós victoria, adiós semifinales, adiós gloria mundialista. A pesar Le hizo mucha fuerza a México porque Alemania es la que llega a la final, ¿no? Así que le hizo mucha fuerza en este partido. Hay que entender también que los alemanes creo que le costó bastante porque no estaban muy acostumbrados a jugar a la altura, ¿no? Era algo que no entendían mucho. y convocó a lo mejor que tuvo a su disposición, depositando su confianza en una joven camada liderada por Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Luis García, Alberto García Aspe. Esta fue la mejor época de la vestimenta de los goleros. Eran increíbles las vestimentas de los goleros, eran psicodélicas totales, me encantaban, era increíble. Y sobre todo la de Campos, recuerdo que me encantaba. Y Joaquín del Olmo. Los de mayor experiencia eran Benjamín Galindo, el capitán Ignacio Ambriz, Marcelino Bernal y Hugo Sánchez, que tristemente pasó desapercibido y en medio de la polémica. Los chambelanes de México en el grupo E fueron noruegos, italianos e irlandeses. Había muchas ganas de triunfar, pero en el partido de arranque permitieron la primera victoria vikinga en mundiales, cayendo con la solitaria cruzada de Rekdal sobre Campos. Para aspirar a octavos, los verdes debían pasar por encima de Irlanda, y así lo hicieron el 24 de junio en el Citrus Bowl, un mediodía en Este partido me acuerdo, yo tenía 14 años. Orlando, donde García saltó en estado puro de gracia. A instantes del descanso escribió el primer gol de la tarde empalmando la dejadita de Carlos Hermosillo, y posteriormente clavó el segundo con el 1-2 que Pat Bonner jamás alcanzó. Si no te has distraído, recordarás que este fue apenas el tercer doblete mexicano en un partido de esta índole.
Igual recuerdo el Mundial del 86, el 90 y el 94. A partir del 86 recuerdo muy bien los mundiales. Y me acuerdo clarito el partido en el 90 entre Argentina y Brasil. Los Cranberries le hicieron de emoción sobre el límite, con el frentazo del malhumorado Aldrich, pero no les fue suficiente, y los de la camiseta Umbro se quedaron con el primer lugar del grupo. También te refresco la memoria en cuanto a victorias, pues aunque no lo puedas creer, esa fue la segunda mexicana fuera de casa, tras el histórico 3-1 sobre los checos en Chile 62. Wow. Tocaba el turno de chocar con Italia, y aunque no se cobró revancha por el 4-1 de 1970, se jugó al tú por tú, empatándolo a unos con la tricampeona del mundo. Daniele Mazzaro puso en ventaja a la Azzurra, fusilando al Brody, pero al poco rato Marcelino lo emparejó con un derechazo rasante que dejó al tricolor como el indiscutido capo del sector E, gracias a un revoltijo de resultados que ya explicamos en el respectivo documental. En el cuarto partido, Bulgaria fue el rival a vencer, y todo iba bien, pese al trayazo de gol por parte de Stoichkov, ya que poquito después García Aspe igualó la querella de penal, tras la falta conseguida por Saguiño. Durante el tiempo suplementario, nuestro entrenador, Miguel Mejía Barón, decidió no hacer ningún cambio, a pesar del intenso calor estadounidense y la baja de juego de nuestros futbolistas, que estaban igual de cansados que los de Bulgaria, pero se quedaron en la cancha durante 120 minutos. Cuando la cosa se puso verdaderamente fea fue después del tiempo extra, ya en la tanda desde los 11 pasos, que tantos dolores de cabeza le ha dado a nuestro fútbol. El Beto era el mejor pateador de la selección, pero erró su disparo y mató las almas de sus compañeros. Con todo y que Campos atajó a Balakov, Bulgaria se amarró y no falló más, caso contrario a los verdes, pues Bernal y Rodríguez no le atinaron a la puerta, cediendo a los europeos el boleto a cuartos. A pesar de que mucha gente recuerda este combinado como uno de los más poderosos, la verdad es que solo pudieron sumar una victoria y 2 empates, lo que les dio 5 puntos en la 13ª posición, a 2 de distancia respecto a la de Chile 62, y qué decir de las 2 que jugaron en casa. A pesar de que este mundial, siempre cuando Estados Unidos juega, siempre que México juega en Estados Unidos es como si fuera local, ¿no? Igual recuerdo mucho este mundial, y ese partido lo recuerdo y creo que México no merecía perder por penales. Igual inentendible lo del director técnico, que no hizo ningún cambio. Eso no lo recordaba. Don Manolo Lapuente tomó la selección mexicana después de que Bora hiciera el trabajo sucio, calificándola al Mundial de Francia 98, y de paso realizando la mejor eliminatoria hasta ese momento, finalizando invictos el trajín, además de conquistar la marca de 23 anotaciones en 10 partidos. Ninguno de esos números le hizo justicia a Milutinovic, que fue corrido del trono azteca. El técnico de la boina combinó juventud con experiencia, valiéndose de Campos, el emperador Suárez, Germán Villa, Duilio Davino, Ramón Ramírez, García Aspe, Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Jesús Arellano, Luis Hernández y Ricardo Peláez como sus piezas más fuertes para sortear la aventura en tierras galas. Luis Hernández, me encantaba ese jugador. Y otra cosa, esa playera, esa camiseta verde de México también me encantaba. La renta del grupo E se la repartió con los Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur, con quienes empezaron todo el 13 de junio en León. La escuadra surcoreana se llevó la primera mitad con el afortunado libre directo de Ha Seok-yu, desviado por Duilio Davino. No obstante, el segundo lapso fue totalmente tricolor, volteando la tortilla para que no se quemara en el comal. Cabecita Peláez equilibró la balanza, cobrándose en la caja chica, con un disparo a pocos centímetros de distancia. Y luego el matador Hernández dibujó el 2-1, anticipándose en el tiro de esquina cobrado por Ramón Ramírez. La pincelada final fue del mismo Hernández, con una media vuelta brutal a pase del Temo. Con esa tremenda combinación, Kim Byung-gi mejor se puso a jugar a las estatuas de marfil. El segundo compromiso fue ante los belgas, y muchos lo creíamos perdido tras la expulsión de Pavel. El 1-0 de Wilmots entre las piernas del acapulqueño, y el 2-0 momentáneo del mismo Toro, a base de fuerza y pundonor. 2-0 con un hombre menos antes del descanso. ¿Cómo carajos era posible que nos levantáramos de tamaño desventaja? Verheyen nos hizo el paro tirando a Ramírez en el perímetro incorrecto, y desde el manchón Alberto García Aspe rebajaba la cuenta con su revancha personal, aunque no en la misma instancia que 4 años atrás. Al 62 Blanco Bravo se puso los mayones y se lanzó con una pirueta digna del Cirque du Soleil para meter el centro que le mandó Nayarita. Un absoluto golazo,
que solo pudo clavar un monstruo del fútbol como el Divo de Tepito. A pesar del espectacular empate, la clasificación aún estaba en entredicho, ya que una derrota con los Tulipanes y una victoria de Bélgica sobre Corea del Sur nos dejaba fuera de la competición. El guión en Saint-Étienne fue muy parecido al de Burdeos 5 días atrás, ya que los neerlandeses se fueron arriba con el zurdazo de Philippe Cocu y la grandísima anotación de Ronald de Boer. Por fortuna, aquel 25 de junio, Peláez y Hernández la traían consigo, así que entre los dos se las ingeniaron para meter a México en octavos de final. El genial cabeceador descontó con su sello oficial y el delantero necaxista sentenció el empate definitivo en el último segundo, sin metáforas incluidas, con un punterazo redentor tras el pésimo fildeo de Jaap Stam. Una vez más la escuadra nacional ilusionaba a todo el país, sobre todo porque con Alemania en Montpellier, el gemelo de Canilla adelantó al tricolor, luego de eludir a un defensor y picar por encima de Andreas Kepke. El mismo Luis Hernández tuvo otra clarísima de frente a la malla, pero su ansiedad le hizo querer definir rápido y le salió mal. Esa errata no se la dejamos de recordar al día de hoy. Un poquito más Desgraciadamente inclinado. los germanos nunca se dan por vencidos y le demostraron a México por qué son potencia y tricampeones del orbe, eliminándonos con el sencillo de Klinsmann, luego del pusilánime fildeo de Raúl Rodrigo Lara y el violento La diferencia de tamaño ahí es gigantesco. El tamaño del alemán con los defensas mexicanos. martinete de Bierhoff a poco del final. En la primera copa que se disputó entre 32 combinados nacionales, el tricolor logró igualar el lugar 13 del mundial anterior, lo que estuvo bastante bien, pero tampoco es tan espectacular como la memoria colectiva suele añorar. Toda vez que Javier Aguirre ordenó el desastre que dejó Enrique Mesa. A este mundial volvió Uruguay en 2002, porque en el 94 y el 98 fueron tiempos oscurísimos para Uruguay. Muy mal estaba en la selección uruguaya en esa época, a pesar de que en el 95 ganamos la Copa América, pero estaba muy bajo Uruguay, estaba espantoso. Era una selección sin rumbo, los jugadores eran todos amigos y se juntaban a tomar vino y después se jugaban los partidos con Uruguay. Y metió al Tri al mundial compartido entre Corea y Japón. Se fue a la segura llamando la experiencia para acompañarlo en la travesía en el oriente. Oscar Pérez desplazó a Campos y el emperador se ausentó por lesión, así que la defensa fue nueva, pero comandada por el exquisito joven michoacano Rafael Márquez, su primer mundial. A excepción de Johan Rodríguez, Ramón Morales, Jared Borghetti y Gerardo Torrado, el resto como Blanco, Aspe, Palencia, Luna, Villa, Carmona, Matador y Arellano repetían convocatoria. Los pronósticos en el grupo G al lado de Italia, Croacia y Ecuador resultaban poco halagadores, pues los momios favorecían a los europeos. Pero los del uniforme confeccionado por Atlética tenían otros planes, empezando con Croacia. Esa camiseta de Croacia parece que agarraron un mantel y se lo pusieron de camiseta. A la que tundieron por la mínima, gracias a la suerte bien cobrada del Cuau, luego de que Boris Sivikovic se lo llevara puesto dentro del área. El festejo fue dedicado a su abuela, fallecida previo al torneo. La banana mecánica resultó un sinodal más complicado que los croatas, ya que empezaron arriba en la pizarra con el frentazo imparable del Team Delgado, algún día elemento necaxista. El zorro del desierto sacó la extensión, sustentando su titularidad, y posteriormente Torrado se estrenó en la Copa con un golazo desde los linderos, que permitió hacerse no solo con los puntos y medio pie en la siguiente ronda. Si mal no recuerdo, es el primer mundial de Ecuador. Sino que por primera vez en la historia el Tri ganaba sus primeros 2 partidos de la ronda de grupos. El último de los duelos fue contra la Italia de Totti y Maldini, a quien Jared superó en el área para marcar el gol de su vida y uno de los más bellos de toda la Vía Láctea. ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo del conjunto mexicano! Jared Borghetti, Buen gol. número 9, a los 33,58. Gana México 1-0. La A pesar de que el Tri entregó todo. uno de sus mejores partidos en décadas, no pudo ser una noche redonda noita, ya que Del Piero se aventó de bruces, dejando las tablas bien clavadas al final de los 90 minutos. Todo estaba servido para que la selección avanzara a cuartos, en virtud de que fue líder de su sector, en nuestra mejor fase inicial jamás atestiguada, y sobre todo porque Estados Unidos era el retador que tenían de frente. Por desgracia, la antaña... Este es el famoso 2-0, pero increíble cómo perdieron este partido, porque acá a esta altura México siempre lo tenía de hijo a Estados Unidos. hegemonía mexicana sobre los hijos del tío Sam sirvió de nada.
y con un fatídico 2-0, los vecinos incómodos nos regresaron a casa. Brian McBride subió el 1 con un escopetazo dentro del área, y Landon Donovan pichó el vuelo a la Ciudad de México, contestando con cabezazo a la red el regalito que le envolvió Eddie Luis. Con todo y que no es recordada con tanto amor como otras, sobre todo por la tonta eliminación a manos gringas, la selección del 2002 consiguió igualar el 11º puesto de Chile 62, que insisto, son las mejores posiciones después de las alcanzadas en casa. Otro mundial que se perdió. Ricardo Antonio Lavolpe prometió meter a México caminando al Mundial de Alemania 2006, y vaya que el argentino lo cumplió al pie de la letra. A latitudes bávaras acudió con el que muchos recuerdan como el equipo que más hermoso fútbol desplegó respecto al trato de balón y la táctica de pizarrón. Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez, Ricardo Osorio, Pavel Pardo, Gonzalo Pineda, Carlos Salcido, Omar Bravo, Guillermo Franco, Kikín Fonseca, Andrés Guardado, Jared Borghetti, Ramoncito Morales y compañía conformaron tan distinguido llamado. El gran ausente fue Cuauhtémoc Blanco. Esta camiseta de México fue de las que menos me ha gustado en los mundiales. Pero de no haberse burlado del bigotón años atrás y pedido descanso en la Confederaciones de 2005, seguramente hubiera estado dentro del grupo, pues se encontraba en un momento de forma extraordinario. La quinta mejor selección en 2006, según la FIFA, fungió como flamante cabeza del grupo D, por encima de Portugal, Irán y Angola. El partido de presentación tuvo lugar en... Como a veces lo sentí de esa cosa de los técnicos, ¿no? Que terminó teniendo una diferencia tonta con un jugador, y a pesar de que quizás ese jugador te pueda aportar mucho, hay que a veces achicar un poco con los egos y hablar las cosas como hombre y de frente, ¿no? Nuremberg ante el combinado iraní, que vendió cara a la derrota. El agolpismo pegó primero con Bravo, que le cambió la dirección al testarazo del Guille, pero después se presentó Yahya Gol Mohammadi, aprovechando el craso error de San Osvaldo para el 1-1. No olvidar que el padre del guardameta había fallecido apenas unos días atrás. La parte complementaria se pintó de verde, blanco y rojo, con la tocada de Omarcito tras la dejadita de Ciña, quien minutos más tarde gravitó y giró el cuello para el 3-1 final. El combinado azteca no pudo asegurar octavos en el segundo de grupos, empatándolo con la marrullera Angola, que si no es por Joao Ricardo y las enormes fallas de Franco y Omar, hubiera sumado su segunda derrota. Con el pase en el aire todavía, Angola no los pupilos del bigotón debían medirse con la Portugal Angola no existía para nada en ese entonces. De Figo, Deco, Maniche y un Nobel Cristiano Ronaldo, que sin embargo se quedó esperando en la banca. Portugal se fue al frente con el penal en movimiento de Maniche y el acierto desde la cal por parte de Simao Sabrosa, luego de la infantil mano de nuestro capitán. Kikín recortó distancias, y luego los que vestían con la icónica playera blanca marca Nike tuvieron en pies de Bravo la oportunidad de empatar el tanteador, pero el que años después se convertiría en el máximo goleador de las Chivas mandó a la fila 5000 su disparo, borrándole la sonrisa a los aficionados presentes. La misión era no perder contra el gallo más complicado del grupo, y que Angola cayera o empatara con Irán, aunque solo se cumplió lo segundo. Africanos y asiáticos lo empataron a unos, así que los angoleños llegaron a 2 unidades y México se quedó en 4, como segundo lugar de grupo, pese a ir de más a menos en esta primera fase. Matar o morir contra Argentina durante la eliminación directa, el Kaiser de Cataluña puso a soñar a México entero, empujando en segundo palo el dardo envenenado del bebé Pardo, mismo que Méndez peinó en primera instancia. Calamitosamente los astros del fútbol se cambiaron de bando, permitiendo el empate argentino. Pongan en los comentarios, ¿creen que este es el partido que comienza esa pelea Argentina-México, esa especie de, no diría clásico, pero esa especie de ninguneo, esa especie de cosa? Creo que esa especie de odio hacia la selección argentina, en fútbol hablo, ¿creen ustedes que comienza en este partido? Nadie sabe si metió Crespo o Borghetti, pero de lo que sí estamos seguros es que a todo seguidor de la selección le duele en el alma rememorar lo que sucedió al final. Y es que la paridad perduró más allá de los 90 minutos, obligando la prórroga. En ella se fueron al caño otros 4 años acumulados de ilusiones y esperanzas, una vez que Maxi Rodríguez despidiera a los verdes con la obra de arte más preciosa que ha eliminado a nuestro equipo de un mundial. Ricardo Lavolpe sí nos calificó caminando, pero a la hora de la hora... Aparte no le pega con el pene, le pega de cachetada, le pega como de costado,
y agarra una comba espectacular la pelota. Solo pudo conseguir el puesto número 15 del segundo campeonato alemán, casi tan mala posición como la de Argentina 78 y Suecia 58, con la gran diferencia de que ahora participaban el doble de países. Acá se mete contra Uruguay. De nueva cuenta el Vasco servía de salvavidas para el Titanic, que Hugo Sánchez y Sven-Göran Eriksson estrellaron contra el iceberg durante sus respectivas direcciones técnicas. Después de ganar la Copa Oro de 2009 y 3 meses más tarde de conseguir el pase mundialista, derrotando 4-1 a El Salvador, la selección se subió al avión para representarnos en el Mundial Africano. Aguirre se inclinó por el veterano Óscar Pérez, dejando sentado a la promesa americanista de 24 años, Guillermo Ochoa. En lo que respecta a los jugadores de campo, el ex técnico de los Osasuna y Atlético de Madrid convocó a lo mejor que tenía, posando su fe ciega en Rafa Márquez, Carlos Salcido, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Guillermo Franco y Javier Hernández, por enlistar solo. Giovanni Dos Santos no fue de esos jugadores que parecía que iba a ser un hiperfenómeno y después se quedó en la orilla. Comenten. Algunos. Por quinta vez en su historia, la selección disputaba el partido que aperturaba la magna competencia. Y de frente tenía Sudáfrica, equipo anfitrión, además de Uruguay y Francia, los favoritos del sector A. En la inauguración, Shabalala se mandó el gol de su carrera, incrustándola en el ángulo más alejado del conejo. ¡Qué golazo! No contaban con la excusa del central de Barcelona, otro de los poquitos fenómenos con apellido mexicano, que emparejaba en medio de la registradora de los Bafana Bafana con un derechazo imposible, imparable e imponente. Una semana más tarde, en Polokwane, el equipo de Javier se enfrentó a la problemática Francia de Raymond Domenech, que pese al montonal de estrellas, salió estrellado, con el mano a mano que Chicharito le ganó a Lloris, y el penalti que jamás en la vida iba a fallar Cuauhtémoc Blanco. Esa fue su extraordinaria despedida de las Copas del Mundo. Los mexicanos no pudieron contra el Uruguay de Cavani y Suárez, quienes se combinaron para hacerlo. Qué cuadrazo que tiene Uruguay ahí. Forlán, Suárez, Cavani, Muslera, el Ruso Pérez, Godín, Lugano. Tiene un cuadrazo Uruguay. Y un Forlán que había entendido la jabularí como nadie, ¿no? El único del partido. Un cabezazo del pistolero en las barbas del guardián sin equipo, próximo fichaje del Necaxa. Pese al resbalón, México accedió a octavos, aunque tenía los mismos puntos que Sudáfrica, pero a diferencia de... Y volvieron a cruzarse con Argentina. Goles favoreció a los americanos, en detrimento de los africanos, que asumieron el triste récord de ser el primer huésped que no pudo avanzar, a pesar de derrotar a Francia en su despedida. Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Acaba de dar una lanza por México, que en este partido hay un gol de Tevez, creo que está como 2 metros adelantado, pero escandalosamente. Igual hace 2 goles más Argentina, pero un gol así te cambia un partido, ¿no? Y el rival nuestro era ni más ni menos que la hermana República de Argentina, vecina del Cono Sur, que apenas 4 años antes nos echó en la misma fase, con el terriblemente hermoso gol narrado líneas atrás. Previo a este juego, Javier Aguirre se ofendió porque un grupo de periodistas quería organizar una fiesta antes de la eliminación y retorno a casa, a pesar de que todavía no se habían jugado los octavos. El técnico salió muy molesto a su conferencia de prensa, con una actitud irreconocible en él, y quién sabe si eso llegó a influir en el resultado. Estamos abajo en las apuestas, que los favoritos son ellos y que no tenemos ninguna posibilidad. Vamos a verlo en 90 minutos, a ver si somos capaces de cambiar el curso de la historia. En Johannesburgo, Tevez ¿Para qué hizo esa conferencia, por favor? e Higuaín lo resolvieron rapidísimo. Ahí, esa es lo que decía. Está muy adelantado. En Johannesburgo, Tevez e Higuaín. Es impresionante. Y en línea está bien posicionado. Es increíble que no haya cobrado esa posición adelantada. Lo resolvieron rapidísimo. El Apache empujó el 1-0 en fuera de lugar y la Pipa aprovechó el error más grande en la vida de Ricardo Osorio para estirar la cuenta. Ya en el complemento, el mismo Carlitos subió el tercero con una rosa espina. Ese sí es un golazo, el tercero es un golazo. El segundo es un error garrafal. No te puedes equivocar así en un mundial. Pero yo les digo, hacer el primer gol así de esa manera te frustra un poco, te saca de foco, ¿no? A veces el primer gol es más que eso, es más que un primer gol, te cambia mucho también la parte mental.
nada, le sangró el marco de Pérez. Y aunque Hernández se acercó para su causa, con uno de esos golazos poco recordados por las circunstancias, ni las piernas, ni el tiempo, ni el talento dieron para más, por lo que otra vez el tricolor se quedaba con las ganas de llegar al quinto partido. Incluso con tan espantoso cierre de torneo, al equipo del Vasco le alcanzó para superar al de la Volpe, colocándose en la 14ª posición de la tabla final. Brasil 2014, el mejor partido de Ochoa en toda su historia. Creo que con este partido Ochoa sigue en la selección hasta el día de hoy por este partido, creo, porque si no, otra cosa, creo que, perdón hermano mexicano, pero para mí Ochoa es un vende humo. Miguel Herrera fue el Mesías que hizo el milagro de calificar a México para el Mundial de Brasil 2014, luego de que el Chepo de la Torre hiciera una de las eliminaciones verdad que acá fueron a repechaje con Nueva Zelanda. Más funestas de los últimos tiempos. Si bien el Comando Águila se encargó de ganar el boleto de promoción contra Nueva Zelanda, el Piojo no llevó a los mismos arietes para la Copa del Mundo, y en su lista definitiva enroló a Paco Memo, Rafa Márquez en su cuarto mundial, Maza Rodríguez, Miguel Ayun, Héctor Moreno, Marco Fabián, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Gullit Peña, Javier Aquino, Raúl Jiménez, Oribe Peralta y Giovanni Dos Santos, además de otros. Los roomies del Tri fueron Camerún, tenían un muy buen equipo acá, Croacia y Brasil, estos dos últimos como los grandes favoritos de las casas de apuestas para avanzar por parte del Grupo A. De la primera prueba contra los africanos se salió avante, gracias al desamparado gol del hermoso Peralta, tras la intentona de Dos Santos, al que ya le habían anulado un par de pirulos. Luego siguió Brasil en un partido sumamente vibrante, pero en el que nunca llegó el invitado de la tarde, en gran medida por las despampanantes actuaciones de Guillermo Ochoa, que aquel 17 de junio se consagró como un prócer bajo los 3 palos. Mucha gente dice que el rizado cancerbero vive de esta actuación, quizá porque nunca se han echado un clavado a observar completos sus hasta ahora 8 partidos mundialistas. Y aunque no hubiera jugado bien nunca más, cualquier portero que le hubiera parado tantos goles a Brasil en su casa debería ser reconocido por toda su nación. En la previa ante Croacia a los europeos se les soltó la lengua, dando declaraciones muy tontas y algo soberbias, pero el que come callado come 2 veces, o hasta 3, sino que le pregunten a Rafita, Guardado y Chicharito. El zaguero de León abrió la llave imponiéndose por aire, luego de un cobro desde el banderín. Posteriormente el de Leverkusen la chocó de primera para el 2-0. Y el del Manchester United cerró a segundo poste la peinada de Márquez, que fue el 3-0 parcial. A poco del final, Perisic acercó a los tecos croatas, pero su escuadra estaba... Guardado para mí es un jugadorazo, pero me parece que es como poco reconocido en México. No sé si es mi impresión, no sé si algún hermano mexicano me puede decir, pero me parece que es poco valorado en México. Fuera desde hace un buen rato. Empatados en 7 unidades con la verde amarela, los mexicanos avanzaban a octavos de final para verse las caras con los Países Bajos de Robben, Van Persie, Huntelaar y el resto de su talentosa comitiva. El 29 de junio lució un sol radiante y espectacular, el clima ideal para que México hiciera historia. Todo iba encaminado para dar el gran salto al quinto partido, cuando Dos Santos sacudió la red con ese mortal izquierdazo al minuto 50. Este es el partido del penal que no fue de Robben. Un gol que provocó una narración para el recuerdo. ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado Biring por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! Sin embargo, la situación... Voy a dar un facto. Creo que ustedes son ganadores mundiales con estos narradores. Cómo me encantan estos narradores. Me hacen matar de la risa. Comenzó a tornarse preocupante con el empate de Snyder a 2 minutos del reglamentario. Y todo se fue al caño, con el no era penal, que sí fue penal, mismo que Klaas-Jan Huntelaar definió sobre el añadido, para sumarle otra bola de masa al caldo de fracasos. Lo único que podemos rescatar de este equipo dirigido por el temperamental Piojo Herrera es su lugar número 10 en la justa, que ahora sí superaba al de Chile 62 y se colocaba segundo en el podio, por detrás de 1970 y 1986. ¿Ya?
septiembre de 2017, el colombiano Juan Carlos Osorio clasificó a México sin turbulencias numéricas, pero con un maremoto de críticas que jamás le dejó de llover. El Tri se apuntaba a su 16ª participación en la Copa del Mundo, que se disputó en Rusia, cuando el Kremlin todavía era amigo de la FIFA y del planeta Tierra en general. El estratega, que siempre destacó por su permanente rotación de jugadores, se valió de embajadores europeos como Andrés Guardado en su 4º mundial, Miguel Layún, Héctor Herrera, Tecatito Corona, Guillermo Ochoa, Marco Fabián, Raúl Jiménez, Javier Hernández e Irving Lozano. También utilizó recursos humanos del circuito local, como Oribe Peralta, Javier Aquino y Jesús Gallardo. En la punta de lanza se encontraba Rafael Márquez Álvarez. Creo que acá fue el mejor momento de Héctor Herrera en este mundial, creo, ¿no? Jugador forjado en Atlas, con recorrido inigualable y convertido en el nuevo 5 Copas mexicano. A diferencia de la Tota, el Kaiser michoacano lo hacía como el capitán en las 5 ocasiones, que es un récord que parece nunca nadie podrá romper. El grupo del tricolor lucía absolutamente incómodo con Suecia, Corea del Sur y la mismísima Alemania, campeona del mundo en 2014. No obstante, las campanas de todos los campanarios tañeron al mismo tiempo ante los germanos, gracias al tanto del Chucky Lozano. Creo que este es el partido que hace que México se jacte mucho de que le pueden hacer competencia a las potencias, este tipo de cosas que a veces se escuchan en los periodistas. Pero claro, se agarran como de partidos puntuales. Empate con Italia, triunfo ante Alemania, empate contra el ganador a Francia, pero es como que se agarran de partidos muy puntuales. Que hizo vibrar a todos los cuerpos con sangre mexicana, con un festejo de 10 puntos en la escala de Richter. No lo puedo creer, doctor. He sufrido en el Día del Padre. México le dio en la madre a Alemania. ¡A Alemania, doctor! Contra los surcoreanos todo continuó viendo en popa, con Carlos Vela abriendo la cuenta desde los 11 pasos y Javier Hernández extendiendo la pizarra luego de un recorte bárbaro, pero con definición a lo Chicharito. Solo se despachó un tanto espectacular sobre el añadido, pero pasó más nada, quedándose México con los puntos y casi asegurando su clasificación. Y qué bueno que sumaron 6 puntos, porque Suecia nos vapuleó gacho en el último partido de grupos, primero con el fusilamiento de Augustinsson, luego el acierto desde la cal por parte de Andreas Grangsfield y el desafortunado autogol del Machín, que lo dejó entre lágrimas al finalizar el cotejo. A pesar de todo, las unidades sumadas nos daban el pase a la siguiente ronda y eliminaban a Alemania por primera vez en su historia. Otros tantos personajes claman que fue la peor versión teutona que nos pudimos encontrar, pero lo que no entienden es que nosotros les dimos el empujón al precipicio, pues de habernos empatado o hasta ganado, se hubieran levantado con amplia facilidad. Por desgracia, la canariña de Neymar y Bobby Firmino se nos aparecieron en octavos de final, y con un par de la mancuerna antes mencionada se acabó el sueño del 5º partido, por 7º mundial consecutivo. Acá me parece que fue la caída de 2014, pero acá fue como que se reafirmó esa caída de Brasil en el 2018. Esa también es una marca que nadie puede presumir, porque es tan única como bizarra. El del Paris Saint-Germain hizo el 1-0 cerrando la pinza tras la diagonal matona de William, y el de Liverpool hizo lo mismo con la escurrida del astro de la actuación. México quedó relegado por enésima vez en el infierno de los eliminados, y de 32 selecciones ocupó el 12º escalón en la clasificación general. Creo que eso es México en los mundiales, es como un equipo mitad de tabla. Me da la impresión de que eso ha sido México en los últimos tiempos. Algo sumamente lejano a nuestras chaquetas mentales de triunfos heroicos, pero bastante cercano a la cruel y podrida realidad. Último mundial. Qatar 2022 representó un mundial atípico, no solo porque se celebró en diciembre, sino porque marcó un invierno muy amargo para nuestro representativo, que hizo historia negativa y por primera vez desde Argentina 78 no superó la fase de grupos, aunque claro, hubo ediciones a las que ni siquiera asistimos. Gerardo Martino fue elegido para convertirse en el objeto del escarnio luego de una muy accidentada administración que comenzó en 2019. Tras estos mundiales así en los países árabes, lo que tiene que se juega en esta fecha también transgiversa mucho,
y quizás ahora que se va a jugar en Arabia, después del Mundial del 30, se tenía pensado también correrlo de fecha o jugarlo por marzo. Una locura. Tras el interinato del Tuca Ferretti, donde se ganó solo 1 de 6 partidos. La realidad es que si bien el argentino tuvo una labor cuestionable durante su proceso, se las ingenió para entregar buenas cuentas en lo indispensable, pues México calificó casi sin contratiempos al Mundial, terminando en segundo sitio del octagonal, y también levantó la Copa Oro 2019 con un golazo de Jonathan dos Santos. Por otro lado, se perdió el mismo torneo contra el equipo B de los Estados Unidos en 2021, además de la primera Nations League de 3 al hilo contra el odiado rival, situaciones que arrojaron bastante intranquilidad de cara al certamen más importante. Memo Ochoa, Héctor Moreno, César Montes, Johan Vázquez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Raúl Jiménez e Irving Lozano fueron la base convocada a la Copa del Mundo, donde nos situamos en el grupo C, debutando el 22 de noviembre ante Polonia. El desarmable Estadio 974 en Doha fue testigo de un partido sin mucho aspaviento, teñido por unos nervios y miedo a perder, que serían la constante de los nuestros en la competencia. El debut, que de por sí fue una lágrima, hubiera resultado peor de no ser por la enésima actuación destacada de François Memé en Copas del Mundo, ya que le atajó un penal a Robert Lewandowski para mantener el 0, aunque con la pésima noticia de que Argentina era nuestro siguiente rival. Este mundial también Uruguay cometió ese error en el primer partido contra Corea de jugar a no perder, de jugar ante un rival bastante inferior. Uruguay jugó como al empate, rarísimo. El equipo de Lionel Messi, campeón a la postre, se jugaba la vida tras haber perdido ante Arabia Saudita, y entendiendo la importancia de conseguir el resultado, salieron a atacar a un conjunto que apostó por defenderse y que no jugó con centro delantero. Por supuesto no salió bien, y le dejaron todas las facilidades a la Pulga para vacunar con su pierna preferida. Por si fuera poco, el Guti también dio muestras de tibieza y permitió que Enzo Fernández, mejor jugador joven del Este partido tendría que haber agarrado México y jugar con la desesperación de Argentina. torneo, clavaron una parábola que sentenció el 2-0 y dejó a nuestro país con un pie fuera. Luego de la funesta derrota que daba una oportunidad para salvar el orgullo, el Tri debía golear a los asiáticos para evitar una tragedia, pero las fallas de una delantera que extrañó a Santiago Jiménez, sacrificado por el técnico para llevar a Funes Mori, marcaron el camino de la prematura despedida. Todavía Henry Martín avivó la esperanza desde el córner, y un golazo de Luis Chávez, considerado como el mejor tiro libre del mundial, puso todo al rojo vivo. Pero Alda Usari apaciguó los ánimos e inclinó la diferencia de goles para los polacos, dueños del segundo sitio y del derecho a medirse a Francia en octavos de final, mientras que la comitiva verde finalizó en el sitio 22, su peor posición histórica. Las consecuencias fueron de todo menos estabilidad. Luego del fracaso, Gerardo Martino ya no regresó a su cargo y se marchó al Inter de Miami, mientras que acá se continúa haciendo todo con las patas, comenzando por el manoseo de técnicos para finalmente elegir a Diego Coca. Lamentablemente, de la mano del bicampeón con Atlas tampoco se logró un avance, y por el contrario, quedó en evidencia el mal manejo de los directivos, que le dieron baje a Tigres con su Yo creo que en esta época empezó a subir mucho también Estados Unidos y Canadá. Y bueno, no sé qué tan negativo puede llegar a hacer eso para México o para la Confederación, que empiecen a tener un poco más de competencia otros equipos, otras selecciones, como para también México aumentar un poco la competencia que pueden tener, porque creo que cuando tenían un campeonato competitivo fuera del Mundial es cuando iban a la Copa América, pero después de ahí la Copa Oro no tiene ese peso. Entrenador, llegado un par de meses atrás, y también lo despidieron luego de que el proceso, que jamás debió iniciar, encajara una goleada ante Estados Unidos en Las Vegas. Tras ello llegó Jaime Lozano al quite, y bueno, esa historia te la sabes de memoria. La has vivido con el dolor de los ojos que fue verlos jugar y que desencadenó otro fracaso en CONCACAF, además de la terrible Copa América, donde no pasamos de la primera ronda. Javier Aguirre es ahora el tercer estratega que lleva las riendas de este ciclo. Un hombre más que conocido, pues si miraste todo el video recordarás que es nuestro bombero por excelencia, pero quien también ha sufrido un par de descalabros totalmente decepcionantes en la historia de nuestro Tri. Pocos indicios apuntan a creer que la situación cambiará entonces, con más esperanza puesta en el orgullo mexicano, el amor propio para crecerse ante la adversidad y el aliento de la gente en esta copa con nuevo formato,
misma donde aspiraremos a escribir un capítulo digno de las máximas leyendas del fútbol mexicano. ¿Es posible que la selección nacional pueda mejorar sus registros y llegar hasta semifinales? ¿O piensas que todo será nuevamente un desastre? ¿A qué le atañes que durante 2024 tuviéramos un retroceso tan brutal? Compárteme tu opinión en los comentarios, que la leeré con atención. Por último, te pido suscribirte y compartir este video en caso de que lo hayas disfrutado, para que más personas rememoren ese paso a lo largo de los años, tan cruel y agridulce, pero también con puntos que seguro tocarán fibras sensibles dentro de su corazón, que latió con fuerza en más de una ocasión, gracias a lo realizado por las leyendas del fútbol mexicano. Muy buen video, muy buen video, la verdad. Sigan a este muchacho que hace unos videos increíbles, muy buenos videos. Viendo este video, como les dije a mitad del video aproximadamente, me da la sensación de que México es una selección que es tipo mitad de tabla. Quiero entender, sigo sin entender, y más ahora después de ver este video, por qué se creen como una selección tan importante en los mundiales, sobre todo en los mundiales, porque la verdad no vi que hayan tenido un momento muy descollante en la historia de los mundiales. De hecho, en los últimos tiempos siempre ha estado bastante baja, ¿no? Y creo que este mundial tiene que poner las barbas en remojo, porque realmente como que los veo muy mal este México. Igual el mundial es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es un campeonato que si te agarra bien podés avanzar bastante. Y es muy importante que tengas un buen banco de suplentes, muy importante que los jugadores estén enteros físicamente, que estén descansados, porque es un torneo corto, es un torneo que se juega bastante seguido, y también se va a jugar ante un clima, una temperatura bastante alta, y eso va a desgastar bastante, que se vio ahora como en el Mundial de Clubes, que costaba mucho a muchos jugadores, a muchas selecciones, y creo que esto lo va a sufrir muchas selecciones europeas, que con este calor la van a sufrir bastante. Quizás de este lado del mundo, los sudamericanos o mexicanos, mismo los estadounidenses, pueden estar un poco más acostumbrados, y eso puede ser una ventajita. Y la otra ventaja que puede tener México es jugar su partido local en el Azteca, que tienen el factor altura a su favor. Por ese lado quizás puedan llegar un poco más lejos. Si yo mal no recuerdo, creo que después, si pasan fase de grupos a 16 avos, ya no se juega más en Azteca. No sé, si quieren me lo comentan en la caja de comentarios. Pero me parece que sigo sin entender por qué se creen tan enormes o tan importantes, o que le pueden ganar a las potencias del fútbol. Me parece que todavía les está faltando bastante crecer, y creo que al jugador mexicano le falta un poquito más de profesionalismo y quizás forjarse más en Europa. Y quizás, no sé, pienso que jugadores que tengan una chance de ir a Europa, aunque ganen menos que quedándose en México, quizás eso puede ser algo como para crecer futbolísticamente. Quizás va por ese lado, quizás no, habría que ver. Gente, les mando un beso gigante, un abrazo gigante. No se olviden de suscribirse a mi canal, a dejarme su like, a comentar. También suscríbanse al canal de Leyenda del Fútbol, que es tremendo canalazo. Y es un planazo ponerse a ver los videos de este muchacho. Gente, les mando un beso gigante. No se olviden de suscribirse. Chau, 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 chaucito.